Muchas veces, y esto sabe mucho Ale Quevedo, ella nos va a contar, la cultura termina poniendo en el centro de la escena a temáticas que llevan muchos años de lucha, pero que claro, la popularidad, la masividad, logra que ahora se hable más de eso. Hablamos del caso Belén como emblema. Insisto, Queve se va a meter en la historia, en la película y demás, pero Paola Ortiz es la nueva protagonista de esta historia, que tiene una línea directa con la película y el caso Belén. Paola Ortiz está hace 13 años presa en la provincia de Córdoba por haber tenido lo que se llama, quiero leer bien el término, un parto en avalancha. Es un tipo de parto que ocurre una vez cada tanto, no es común. Tiene que ver con la imposibilidad de hasta llegar a un centro de salud para que ese bebé tenga una atención correspondiente. Es como un parto que se genera y no hay manera de frenarlo de un minuto para otro. Y la acusan de haber matado a su hijo, de haber hecho eso intencionalmente para provocarle la muerte. Ya vamos a ir en vivo a la provincia de Córdoba, pero ¿por qué Belén nos trae hoy acá? La verdad es que cuando nosotros nos tocó hablar sobre la película, una película que ahora ya por suerte está en plataforma, pasó por cines con un gran éxito, con una gira también por diferentes festivales, donde se mencionaba este caso emblemático, pero lo más interesante de esto es que cuando hablábamos con sus protagonistas y inclusive con la mismísima Dolores Fonse, decía, esto no deja de ocurrir, esto sigue ocurriendo, que el caso de Belén haya tenido obviamente este nombre, que ni siquiera es su verdadero nombre, era un nombre de fantasía para proteger la identidad de Belén, el anonimato de esta mujer, sirvió solamente para poder poner sobre discusión temas que todavía siguen ocurriendo en muchísimas provincias y en muchísimos lugares del país. Creo que eso es lo que radicalmente salva a Belén, o por lo menos la pone a Belén en discusión para que se pueda hablar de este tema y que hoy por hoy, cuando ocurra un caso de esto, se lo pueda vincular claramente, porque Soledad Esa, la abogada que se encargó en ese momento de llevar adelante el caso de Belén, imagino que debe tener muchísimos paralelismos con la abogada inclusive de este mismo caso. El otro caso, la otra Belén, y lo sumamos también a Leo García, a Vanessa Petrillo, para conocer cómo fue condenada y cómo continúa presa esta mujer cordobesa. Sí, Paola fue condenada en el 2012. La carátula de esa causa, la calificación fue el homicidio agravado por el vínculo, es decir, la acusaba de haberla matado a su bebé. Hubo una apelación. La apelación, por ejemplo, no se tuvo en cuenta ese certificado post-mortem que hablaba de que no pudieron los médicos de ninguna forma certificar si ese bebé había nacido con vida. Por lo tanto, la cuestión alrededor de ese punto que debería haber revisado la justicia no se hizo. Y mientras tanto, Paola está cumpliendo una pena a prisión perpetua que deberá resolver los tribunales superiores. Y un punto para remarcar, Paola es una mujer pobre. Claro. Una mujer pobre, igual que el caso de Belén. Exacto. Belén también. Que vivieron una, por eso lo digo. Porque eso no le pasa a cualquier mujer en la República Sufrió casos de violencia de género. Madre de otros hijos, además, que vivía en una habitación en ese momento. Digo, es una mujer en una situación de vulnerabilidad al momento de lo ocurrido, ¿no? Y no solamente de vulnerabilidad económica porque era pobre, sino además violentada y amenazada por quien era el padre de sus otros hijos. Claro. A ver, acá tenemos para comparar los dos casos. Uno ocurrió en Tucumán, el de Belén, la película, que no se llama Belén, dicho sea de paso. No se guardó su identidad. Claro, y el de Paola en Córdoba, uno en 2014, otro en 2012. Causa armada en la de Belén por un aborto espontáneo, la de Paola por un parto en avalancha. Dos situaciones de emergencia obstétrica, bien dicho en nuestro graph. Sí. Relacionadas a y cosas de que una mujer no puede también, evitar. Claro. Que una mujer no puede evitar. Lo que decían de Belén, por ejemplo, y que estuvo siempre, y que fue la parte donde era la defensa de Sole tan fuerte, era ¿de qué estamos hablando? Porque se hablaba en un momento de semanas, de un embrión de no sé cuánto tiempo. Y en la película se ejemplifica la ropita con la que había entrado Belén al hospital, que decía, ¿cómo le puede entrar un embarazo de 6 meses a esta ropita y a este cuerpo de esta mujer? O sea, había tantas irregularidades de parte de la policía, de parte de los médicos que la habían atendido en ese momento, de parte de todos, de la vigilancia. Recordemos que era un hospital que tenía inclusive policías en la puerta de ingreso a ese hospital. O sea, un montón de irregularidades que desprotegían a Belén por donde te lo imagines. Claro. El caso de Paola sí, ese es su nombre, Paola Ortiz, les costó mucho a las abogadas poder... Date cuenta que es anterior a Belén. Sí, les costó mucho poder dar con esta mujer, que se escuche
oye su voz, una voz completamente invisibilizada. Y pensemos esto, ¿no? Estamos hablando de una mujer que por momentos vivía en la calle, que obviamente no siguió todos los controles médicos permanentes que requiere un embarazo. Entonces digo esto del parto en avalancha, claro. ¿Qué sabía Paola en qué momento se podía llegar a dar ese parto? Y una cosita que quería agregar es que ella va a la comisaría desesperada porque el padre de uno de sus hijos lo había secuestrado y en ese momento cuenta toda la situación que ella había vivido y el comisario escribió lo que quiso. Mira, dos casos y dos historias que se asemejan. El caso de Belén y Paola, violencia institucional. Belén, médicos violan secreto profesional, inventan un delito, aborto seguido de homicidio. Y Paola, policía y peritos ignoran evidencia clave. Esto es lo que, claro, lo que yo te estaba señalando. Porque cuando le toman la denuncia, bueno, no hablan de un bebé que nació muerto. Claro. A ver, más coincidencias entre ambos casos. Las pruebas científicas. A Belén se la condena en base a conjeturas médicas sin base. Y a Paola se la condena a perpetua, A Belén la condenaron pese a que la pericia decía que no se podía probar vida. A Belén la condenaron a 8 años de prisión. Justamente también había tantas dudas, tantas pericias contradictorias y le dan 8 años. Mira, ahí está, justo lo que decías, Vane. A Belén a 8 años por homicidio agravado, 2 años presa. Y a Paola, el caso, el que te estamos contando, en Córdoba, perpetua por homicidio agravado por el vínculo, lleva 13 años presa. Sí, es increíble. Qué clara que es la mirada de Córdoba, ¿no? De la justicia de Córdoba. Ayer contamos lo que pasaba en una maternidad, donde hasta ahora no hay ningún médico detenido, con 4 casos de muertes. Para condenar a una enfermera que mataba bebés, tardaron un montón. Mira, hablas de Córdoba y de la justicia, así mira termina el camino judicial de cada uno. El de Paola termina en 2024 con el Tribunal Superior de Córdoba, que aún no responde. Es decir, no termina, pero tampoco hay final. Claro. Digo, no Hay final ni siquiera abierto. le dio pelota al caso. Y el de Belén, en la Corte de Tucumán, se anula la condena en el 2016 y queda absuelta en 2017. Porque este caso sí llega a los medios de comunicación de tirada nacional. Sí, porque en ese momento estábamos también pidiendo por la ley del aborto, entonces en ese momento, por el después del Ni Una Menos, Claro. ahí se toma. Sí, no tanto aborto, sino más Ni Una Menos, ¿no? Aborto fue un poquito más tarde. Sí, pero justamente Belén fue, por eso el libro Fue Soy bandera. Belén de Ana Correa fue importantísimo. Vamos a en ese profundizar la momento historia, el caso, lo que queda en el recorrido judicial para Paola. La sumamos a la doctora Rocío García Garro, abogada codefensora del caso. Doctora, todo el equipo de UNA la saludamos. Buenas tardes, gracias por la comunicación. Hola, muy buenas tardes. Bueno, una introducción de lo que quiere hacer de la historia de Paola y del recorrido judicial que todavía queda. A ver, bueno, creo que lo fueron trabajando muy bien, los escuchaba atentamente. Sin dudas, estos casos en la Argentina lamentablemente siguen pasando y la detección es sumamente compleja. Yo creo que ese es el mayor desafío al que nos estamos enfrentando. Esto, como ustedes lo mencionaban, fue un derrotero judicial que empieza en el año 2012, cuando acontecen los hechos. Automáticamente a Paola se la priva de la libertad, está aguardando privada de la libertad su condena hasta el 2015, que es ratificada en 2017. A todo esto, tal como ustedes señalaban, y en esos parangones que hacían con Belén, fue una defensa pública quien llevó adelante el caso de Paola, que podríamos trazar algunas similitudes, pero para que se den una idea, se olvidó de presentar el recurso de queja, entonces no tuvo la posibilidad Paola de llegar ante la Corte Suprema, y bueno, por casos fortuitos de la vida nos damos, junto con la otra abogada de la causa, que es Julia Luna, nos damos con esta causa en el año 2022, cuando comparecemos ante los tribunales como amicus curiae en el marco de una causa colectiva, porque las mujeres privadas de la libertad en Córdoba varían en situaciones de extrema vejación. Empezamos a conversar con las mujeres y bueno, y encontramos a Paola, que nos cuenta su historia, y ahí fue que dijimos tenemos que hacer algo, y en abril del 2024 presentamos un recurso de revisión de la condena, y bueno, y seguimos esperando, como ustedes bien mencionaban. Claro, la Corte... Va a ser
Lo que es el máximo Tribunal tribunal, Rocío, Cordobés Sí. todavía no dijo nada. 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 No solo que no ha dicho nada de la presentación, sino que vale recalcar que estamos acompañadas por distintas organizaciones de la sociedad civil. Se han presentado 10 amicus en el marco de esta causa y tampoco le ha contestado nada a los amicus. Así que nada, estamos aguardando y bueno, Sí. y por eso la necesidad de hacer pública esta situación, porque indudablemente Obvio. la inactividad judicial es evidente. Doctora, le pregunto por el caso este en particular. ¿Qué fue lo que le ocurrió a Paola en ese 2012 y cuál era la situación socioeconómica y vincular de Paola en ese momento? Bueno, Paola se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad en la cual se sigue encontrando hasta el día de hoy, ¿no? Ella estuvo todo el tiempo sola, transitó todo ese proceso de embarazo, no solo que sin acompañamiento, sin atención médica, sin ninguna posibilidad económica, sino que al lado de su hijo más chico, el hijo más chiquito que tenía en ese momento, viviendo en una habitación que le prestaba su ex suegro, quien la agredía y la abusaba sexualmente, lo cual llevaba a que Paola en más de una situación tuviera que dormir en la calle junto con su hijito, llegar y terminaba volviendo a ese domicilio en situaciones de mucha precariedad, muy alejada del centro de salud, y en esa situación fue que se da este parto, como ustedes bien describían, en avalancha, que no le dio tiempo a poder llegar a ningún centro de médico, salud. Claro, claro. Y cuando ella llega al centro médico, ¿en qué circunstancias lo hace? ¿Sola? ¿Con el cuerpo del bebé? ¿Cómo es eso? Ella nunca puede llegar al centro médico. Imagínense que en situaciones de tanta vulnerabilidad, lamentablemente lo que sucede es que lo más cerca que uno tiene es la comisaría. Sí. Y esto es lo que le pasa lamentablemente a muchísimas mujeres, ¿no? Que acuden, lo más cerca que tienen al Estado es a través de la comisaría y de la policía, y bueno, y ahí fue donde la policía la recibió como ustedes bien describían, Como una asesina. criminalizándola automáticamente. Pensaba en la paradoja, ¿no? Paola básicamente tratando de sobrevivir como podía, en un contexto de extrema pobreza, en un contexto de acoso sexual permanente, y estos hombres, tanto quien era su pareja como su suegro, en completa libertad, mientras que ella tiene que estar expuesta a una condena perpetua, en la que además sigue sufriendo vejaciones, porque yo te escuchaba en otro reportaje, Rocío, no le llevan a sus hijos, continúa siendo vulnerada de manera permanente. Sin dudas, y en esa línea, en relación a lo que vos mencionas, es que ella decide utilizar su verdadero nombre. Claro. Ella, antes de esta situación, había sido mamá, tuvo 3 hijos antes del hecho, y ella no solo que no tiene contacto con sus hijos, sino que nunca les pudo contar su versión de los hechos. ¿Qué edad tiene Paola ahora? Paola en este momento tiene 42. Ok. Doctora, ¿cómo fue ese 2022 cuando Paola la encuentra a ustedes? A usted, a Rocío y a su colega, teniendo en cuenta que eran las primeras personas que la escuchaban. ¿Cómo era esa Paola del 2022? Cuando escucha y encuentra a personas como ustedes. Bueno, a ver, sin duda fue algo muy, muy emotivo que creo que tanto Julia y yo vamos a recordar, porque fue prácticamente terminar las 3 al borde del llanto diciéndonos eso, ¿no? Que a cualquiera que nos hubiera pasado una situación como la que vivió Paola hubiéramos terminado en esa situación. No es fácil abordar un parto ya de por sí, imagínense lo que es en condiciones de absoluta soledad, en condiciones de absoluta vulnerabilidad, lejos de una atención de salud. Claro. La situación le puede pasar a cualquier mujer, y obviamente lo que se pone de relieve es la situación de vulnerabilidad de Paola y el hecho de ser pobre, ¿no? Yo creo que eso es lo más duro y lo que recalcaba Luli al principio. Totalmente. ¿Fue fácil, doctora, tomar la defensa, acceder al expediente, presentarse como amicus curiae?
No, a ver, fue bastante Bueno, parte de la película de Belén cuenta esto. Claro. Hay muchas similitudes. También son una pareja de abogadas las que defienden a Belén. Dos mujeres también. Dos mujeres también que se encuentran frente a esto, a una defensa que tenía Belén, que era totalmente un desastre. Y justamente esto que pregunta Luli, en la película se ve cómo estas dos abogadas tienen que hacerse inclusive del material para poder empezar a defender a Belén. Digo, a ustedes les debe haber pasado algo parecido. Claro, algo así, no fue tan complejo como lo marcan en la película, pero lo cierto es que nosotras llegamos, como les mencionaba, presentando una amicus curiae desde Católicas por el Derecho a Decidir, las dos somos abogadas de esta organización. Mirá qué interesante. Por esto de que, bueno, las mujeres privadas de la libertad llegaban a los partos en situaciones horrorosas, ¿no? Parían atadas, maniatadas, solas, en situaciones de mucha vulnerabilidad. No estamos hablando en dictadura ni nada, estamos hablando de una cárcel en 2022. Esto fue ahora, y de hecho hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba en relación a esta materia. Mirá vos. Nosotras empezamos a intervenir ahí y por eso empezamos a estudiar la causa, hablamos con Paola y ahí empezamos a ver qué alternativas teníamos. No nos quedaba más que ir con un recurso de revisión de la sentencia firme. Y ahí es que sí empezamos a buscar el expediente, que obviamente no estaba en Córdoba capital, estaba en el interior, porque esta es una causa que estuvo radicada en los tribunales de Villa María. Así que bueno, una vez que se consiguió el expediente, imagínense un expediente bastante antiguo, en formato papel, bueno, comenzamos a trabajar en la elaboración de ese recurso. Ahora, ¿qué posibilidades hay, doctora, de revertir esta condena, ¿no? Teniendo en cuenta que se olvidó la defensa pública de presentar el recurso de queja, ¿hay posibilidad concreta de revertirla o de llegar hasta la Corte Suprema Nacional, por ejemplo? A ver, lo que corresponde es que no solo, como ustedes bien mencionaban, que se analicen correctamente las pruebas, en relación a las cuestiones que hacen a lo médico, sino que aparece la obligación de juzgar con perspectiva de género y creo que esto es lo fundamental. No solo por nuestro ordenamiento argentino, sino por lo que establece la Constitución y los tratados internacionales. ¿No? Nosotros tenemos una sentencia que es señera en esta materia, que es la sentencia de Manuela de la Corte Interamericana, donde establece cómo deben interpretarse estos casos, y es muy interesante cómo la jurisprudencia de la Corte Interamericana y cómo lo han referido en repetidas oportunidades los integrantes de la Corte Interamericana, no solo que las sentencias de la Corte Interamericana hacen cosas juzgadas, sino que también hacen lo que ellos le denominan cosa interpretada. Así es como se debe interpretar los tratados internacionales y en este caso como se debe interpretar la Convención Belén do Pará. Se le está pidiendo nada más al Tribunal Superior de Justicia que cumpla con el ordenamiento argentino y con el ordenamiento constitucional. Doctora, ¿y qué expectativa tienen en el Tribunal Superior? Porque cuando hablamos de juzgar con perspectiva de género, el mismo Tribunal Superior de Justicia de Córdoba le dijeron que mire con perspectiva de género hace muy poco el caso Nora Dalmazo y resolvieron de un plumazo un caso prescripto. Por ejemplo, ¿ustedes tienen expectativas en la mirada de este Tribunal Superior? A ver, confiamos que van a estar conforme a derecho, como es la obligación que le atañe a todos los jueces de la nación. Quizá no lo hacen, veremos cómo se continúa, pero suponemos que van a estar conforme a derecho y conforme a la investidura que tienen. Doctora, ¿cómo está Paola hoy? ¿Sabe que el caso ya es a nivel nacional? Que con el impacto que tuvo Belén, el país habla también de Paola. ¿Pudo hablar en las últimas horas? ¿Cómo está Paola hoy? Bueno, ella en este último tiempo ha resignificado muchísimo su historia, la ha podido contar. O sea, ellos tienen acceso a información, obviamente muy limitada. Se imaginarán lo que es estar privada de la libertad, pero ella ha podido empoderarse, ha podido contarle a sus compañeras su historia y está siendo muy acompañada por sus compañeras. La verdad que para ella es muy importante esto y es lo que ella quería, ¿no? Poder contar lo que le sucedió, poder utilizar su nombre y bueno, y que sus hijos, su familia conozcan los hechos. ¿Y los hijos se comunicaron con ella, sabes?
No, por el momento no. Okay. Doctora, y le pregunto también a mis compañeros y a usted, al haber un caso como el de Belén que tuvo tanta resonancia, que no marca un precedente en la justicia, un caso con tanto impacto social y con tanta determinación en casos parecidos? A ver, Aunque en sean de líneas jurisdicciones generales diferentes, lo entiendo hizo. también. Sí. En líneas generales lo hizo y de hecho en relación a esto que me preguntas, si analizamos las sentencias de Córdoba, te diría particularmente después de 2018, después de la sentencia Manuela, ha habido un cambio de paradigma. Esta sentencia es anterior e indudablemente no pasó por esos anteojos que les llamamos nosotros violeta. Claro. Y bueno, esperamos que ahora sí lo haga. Y doctora, en lo que tiene que ver, como le preguntaba Rubén, con la repercusión nacional, para ustedes imagino que es un al fin, porque vienen hace mucho tiempo trabajando en esto. ¿Creen que era lo necesario para que el caso sea tomado por el Tribunal Superior Cordobés? Digo, ¿faltaba la noticia mediática de esto? A ver, lamentablemente consideramos que sí. Y digo lamentablemente porque no debería ser así, porque se supone que la justicia debe darse en condiciones de igualdad para todos los y las ciudadanas del país, ¿no? En ese contexto, visto y considerando que hace 2 años que está presentado el recurso, indudablemente, si no se contaba con el apoyo y con la difusión, es probable que, no sé, que la espera pueda ser Doctora, eterna. Desde que arrancó la comunicación se nota que la historia la cuenta desde adentro, pero más allá de Paola, porque recorre cárceles, porque tiene comunicación con diferentes mujeres. Conocimos el caso de Belén, conocemos el caso de Paola. ¿Cuántas mujeres están en esta realidad, doctora? La verdad es imposible saberlo, porque la única forma que tenemos de conocerlo es así, es el boca a boca. Claro. Sí, no hay otras alternativas. Lamentablemente no tenemos información sistematizada. Si uno entra a los informes del Servicio Penitenciario Nacional, que de hecho no están actualizados, o sea, los últimos registros son de entre 2023 y 2024, claro. Lo único que vemos son la cantidad de personas privadas de la libertad, que ahí se pueden disgregar por género, pero solo vemos el título, por lo que está, o sea, solo claro. el tipo delictivo. Entonces, si no tenemos la posibilidad de conocer las historias, de sentarnos a hablar con estas mujeres privadas de la libertad, lamentablemente la identificación de los casos no la podemos hacer. Claro. Y doctora, digo, por su trabajo diario, ¿no? También el contexto importa y mucho, digo, así como Belén se hizo popular o llegó a la vida de todas nosotras por lo que fueron las peleas por la despenalización del aborto. Bueno, el caso Paola Ortiz justamente vuelve o aparece por primera vez en los medios a partir del encuentro de mujeres, del último encuentro plurinacional de mujeres. Si no, no estaríamos hablando tampoco de ella. Pero es un contexto donde, bueno, se instala muy fuertemente, ¿no? Tuvo una visión muy antipolíticas de género de la cosa, desapareció el ministerio. ¿Cómo está haciendo el trabajo de ustedes, ¿no? En esta suerte de, o retroceso que estamos viviendo en este sentido. Extremadamente complejo. La verdad es que lo vemos todos los días, lo vemos en el aumento de los femicidios y la falta de respuesta estatal. La verdad que es un momento sumamente complejo al que las organizaciones de la sociedad civil se nos complica la tarea día a día, donde no podemos dar las respuestas que el Estado no está dando y donde no nos queda más que seguir reclamando al Estado lo que le corresponde y volvemos a lo mismo, a lo que se comprometió tanto nacional como internacionalmente. Totalmente. ¿Vio la película, doctora Belén? Sí, por supuesto. Muy bien. Sí, claro. Doctora Rocío García Garro, muchísimas gracias por su tiempo. Ojalá pronto conozcamos la voz, la cara de Paola, si es que ella lo quiere hacer, y si no a través de ustedes, pero me parece un paso importantísimo, que a nivel nacional estemos contando su historia para que también pueda reencontrarse con sus hijos, ¿no? Un pasito, al menos, en este camino de lucha que viene teniendo. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo.